Bienvenidos, queridos hermanos, a la catequesis familiar, modalidad virtual, segundo nivel de comunión. El tema que vamos a ver el día de hoy es el tema del bautismo. Antes de todo vamos a dar unas pequeñas instrucciones. Póngase en un lugar cómodo, que no le llame la atención el celular o cualquier otra distracción. Tenga a la mano su libro, su cuaderno espiritual y su Biblia y un bolígrafo. Ahora nos ponemos a ver el video. Los invito a hacer una oración inicial en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Vamos a invocar al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En nuestro hecho de vida, del tema 6 por el bautismo, somos el pueblo santo de Dios, nos encontramos con el Papa Francisco. ¿Sí? Sabemos quién es el Papa Francisco, ¿verdad? Por supuesto. Seguro que sí. Con frecuencia el Papa Francisco repite que el día más importante de su vida fue su bautismo. Y sabe perfectamente qué día él fue bautizado. Es más, nos invita siempre a recordar en qué día fuimos bautizados nosotros y celebrarlo más que en nuestro cumpleaños. ¿Sabes qué día fuiste bautizado? ¿Lo puedes averiguar? Claro, ¿el bautismo es solo una tradición que hay que vivir o tiene un significado más profundo? Todas estas preguntas vamos a analizarlas, hermanos. El Papa Francisco nos explica el significado del agua en el bautismo. Nos dice, queridos hermanos y hermanas, modificamos nuestra atención en el rito central del bautismo. Lavado santo acompañado de la invocación a la Santísima Trinidad. En el momento que somos bautizados y participamos en el misterio pascual de Cristo, el hombre viejo queda sepultado para que renazca una criatura nueva. Morimos y nacemos en el mismo instante, pues la fuente bautismal se convierte en el centro y en madre. Estas dos imágenes manifiestan la grandeza de lo que sucede por medio del objeto sencillo del bautismo. Nuestros padres nos generaron a la vida terrena. La Iglesia en el bautismo nos regenera a la vida eterna, haciéndonos hijos de Dios para siempre. Por eso también, sobre cada uno de nosotros renacidos del agua y del Espíritu Santo, el Padre dice amorosamente: tú eres mi Hijo amado. El bautismo no se repite porque imprime un sello sacramental indeleble que el pecado no puede borrar, pero sí puede impedir que dé frutos de salvación. Luego la unción crismal nos conforma a Cristo sacerdote, profeta y rey. Por eso todo el pueblo de Dios, animado por el Espíritu Santo, participa de esas funciones y tiene la responsabilidad de misión y servicio que de ello deriva.
En este tiempo pascual, los invito a considerar la grandeza de la vocación cristiana que recibimos en el bautismo y vivirla unidos al Cristo en la Iglesia, de modo que pueda dar frutos abundantes en una vida de fe y de calidad al servicio de los hermanos. Vamos a revisar el significado del bautismo. Dice que es el sacramento por el cual el hombre nace hacia la vida espiritual por medio del agua y la invocación a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como vemos en la imagen, está el sacerdote, están los padrinos con el niño junto a la pila bautismal. Revisando lo que la Biblia nos enseña, en la carta a los Romanos 6:3, del versículo 3 al 5, nos dice: como ustedes saben, todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte. Por este bautismo en su muerte fuimos sepultados con Cristo. Y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una vida nueva. Una representación de su muerte nos injertó en Él, pero compartiremos también su resurrección. Revisando los numerales del Catecismo de la Iglesia Católica, en el 1213 nos dice que el santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. En el 1214 dice que el sacramento recibe el nombre de bautismo en razón del carácter del rito central mediante el que se celebra. Bautizar significa sumergir, introducir dentro del agua. La inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con Él, como nueva criatura. Este sacramento es llamado también baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo, porque significa y realiza ese nacimiento del agua y del Espíritu, sin el cual nadie puede entrar en el reino de Dios. Este baño es llamado iluminación, porque quienes reciben esta enseñanza catequética, su espíritu es iluminado. El bautismo es el más bello y magnífico de los dones de Dios. Lo llamamos don, gracia, unción, iluminación, vestidura de incorruptibilidad, baño de regeneración, sello y todo lo más precioso que hay. Don, porque es conferido a los que no aportan nada. Gracia, porque es dado incluso a culpables. Bautismo, porque el pecado es sepultado en el agua. Unción, porque es sagrado y real. Iluminación, porque es luz resplandeciente. Vestidura, porque cubre nuestra vergüenza. Baño, porque lava. Sello, porque nos guarda y es el signo de la soberanía de Dios. Así es, queridos hermanos, revisando esto, vemos que el bautismo, como decíamos en el tema anterior, es uno de los sacramentos de iniciación cristiana y en el que se basa todo cristiano. Es la puerta para los demás sacramentos. Vamos a ver 5 cosas que tal vez no sabíamos de este sacramento. Primero, se inició con los apóstoles. Desde el día de Pentecostés, la Iglesia ha celebrado y administrado el santo bautismo. En efecto, San Pedro declara a la multitud conmovida por su predicación: convertíos y que cada uno de vosotros se hagan bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El segundo tiene varios nombres. Bautizar, del griego bautizen, significa sumergir, introducir dentro del agua. El tercero, se renueva cada año.
En los bautizados, niños o adultos, la fe debe crecer después del bautismo. Por eso la Iglesia celebra cada año en la vigilia pascual la renovación de las promesas del bautismo. La preparación al bautismo solo conduce al umbral de la vida nueva. El bautismo es la fuente de la vida nueva en Cristo, de la cual brota toda la vida cristiana. Un no bautizado también puede bautizar, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1256, que son ministros ordinarios del bautismo, el obispo, el presbítero, en la Iglesia Latina, también el diácono. En caso de necesidad, cualquier persona, incluso no bautizada, puede bautizar, si tiene la intención requerida y utiliza la fórmula bautismal trinitaria, es decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y quinto, dice que es un sello único y permanente. El bautismo imprime en el cristiano un sello espiritual indeleble, que es el carácter de su pertenencia a Cristo. Este sello no es borrado por ningún pecado, aunque el pecado impida al bautismo dar frutos de salvación. Dado una vez por todas, el bautismo no puede ser reiterado. Viendo todas estas partes, el bautismo decíamos que era una puerta para los demás sacramentos. El bautismo solo se puede realizar por una sola vez en toda la vida del cristiano. No podemos nosotros volver a bautizarnos. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando un niño recién nacido se encuentra en gravedad? O cuando una persona adulta que todavía no es bautizado se encuentra en gravedad. Se da un bautismo por emergencia, que se llama, que lo puede realizar cualquier persona, como veíamos en el numeral 4, que dice que un no bautizado también puede bautizar. Es verdad. Nos dice en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1256 que en caso de necesidad cualquier persona, incluso no bautizada, puede bautizar, si tiene la intención requerida y utiliza la fórmula bautismal trinitaria. ¿Sí? Para estos momentos de emergencia, porque son bautizos de emergencia, cualquier persona puede bautizar siempre teniendo la intención y utilizando la fórmula bautismal trinitaria. Se pregunta el nombre de la persona, el nombre del niño, del joven, del adulto que no está bautizado. Se le pregunta y luego se le induce a esta, ¿no? Y se dice el nombre de la persona: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si la persona no llega a fallecer, pues este rito que se ha hecho se complementa en la iglesia con el sacerdote. En caso de que esta persona fallezca por estar en una gravedad, pues esta persona va bautizada. ¿Qué pasaría si esta persona fallece y no hubo quien le haga por lo menos el rito de un bautismo de emergencia? Esta persona iría ante la presencia de Dios, ¿sí? Especificando directamente a los niños recién nacidos, pequeños, y bajo la misericordia de Dios ellos quedan perdonados. Mientras tanto, estas personas son llevadas al cielo ante la presencia de Dios y la misericordia de Dios los perdona. ¿Sí? Nosotros debemos confiar siempre en la misericordia de Dios. Dice que el bautismo nos hace nacer de nuevo.
¿Sí? Jesús le dijo a un maestro de la ley llamado Nicodemo: te aseguro que si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre ya grande volver a nacer? ¿Acaso puede entrar de nuevo en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió: te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañe que te haya dicho que es necesario nacer de nuevo de lo alto. Eso encontramos en Juan 3, del versículo 1 al versículo 6. Nosotros al bautizarnos, aún teniendo pecados graves, quedamos tan puros y tan blanquita nuestra alma. Claro, después de esto el hombre está llevado por la concupiscencia, es decir, está inclinado al pecado, por eso seguimos pecando. Y de ahí en adelante hay otros sacramentos en los cuales iremos revisando más adelante en los siguientes temas para ver cuál nos vuelve a limpiar de esos pecados. El bautismo dice que es el fundamento de la vida cristiana, la puerta de la vida en el Espíritu que nos dispone a los otros sacramentos. La etimología es sumergir, introducir dentro del agua, o también llamado inmersión. ¿Cuál es el ministro? ¿Quién puede o quién está designado por la Iglesia para poder hacer este sacramento? Es el sacerdote, es decir, el obispo, el sacerdote, y también puede ser un diácono. ¿Cuál es el sujeto de este sacramento? El creyente en disposición de recibirlo, o sea el niño, el joven o el adulto. ¿Cuál es la materia? Es el agua. ¿Cuál es la fórmula? Es: yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Es decir, la fórmula trinitaria. Nos da unos defectos, dice aquí, que nos borra el pecado original. El pecado original, recordemos que es el de nuestros padres, Adán y Eva. ¿Sí? Ellos, por la desobediencia a Cristo, obtuvieron el pecado original, del cual nosotros heredamos cuando nacemos. Mientras nacemos, somos simplemente unas criaturas, o sea, creados por Dios. Cuando recibimos el bautismo, nos convertimos ya en hijos de Dios. Nos integra también a la Iglesia y nos imprime caracteres. Aquí vemos todo sobre el bautismo, que es uno de los 3 sacramentos de iniciación, como decíamos en el tema anterior. Mediante los sacramentos de iniciación cristiana se nos ponen los fundamentos de toda la vida cristiana. Vamos a revisar en la creación. Dice: el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas, Génesis 1:2. También vemos otro símbolo del agua, como símbolo de la salvación, el agua que purifique, dice. También encontramos en Génesis 7:7 y en 1 de Pedro 3:20. Pasar por el agua para liberarnos, el cruce del Mar Rojo. También en el cruce del río Jordán, pasar por el agua del río antes de entrar a la tierra prometida. Vamos a revisar también que somos miembros de Cristo, incorporados a la Iglesia y partícipes de su misión. Somos hijos de Dios, somos miembros del cuerpo místico de Cristo, coherederos con Él, somos otro Cristo,
ya que estamos revestidos de Él. Al ser crismados, nos hacemos otro Cristo. Somos templo del Espíritu Santo. Los 5 efectos del bautismo. Nos brinda la justificación o la gracia santificante. Todos los pecados son perdonados, el pecado original y, en el caso de los adultos, los pecados personales. Recibimos las 3 virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad, los dones del Espíritu Santo, y nos da la gracia sacramental, ofrece la ayuda necesaria para vivir la vida cristiana, pues nos hace capaces de creer en Dios, de esperar en Él y de amarle. Imprime en nosotros el carácter bautismal. Es un sello espiritual indeleble que se imprime en el bautismo y nos asemeja a Cristo y nos hace parte de la Iglesia. También nos hace partícipe del sacerdocio común de los fieles. La participación es de 2 formas: la activa, mediante el apostolado, ¿sí?, y santificando todas las realidades temporales, y pasiva, recibiendo los demás sacramentos. ¿Cómo es la liturgia del bautismo? El diálogo del celebrante con los padres y padrinos. Frente al bautisterio, una pregunta que les dirige el celebrante. Los padres y padrinos responden que piden a la Iglesia el bautismo para sus hijos. Los padrinos, por su parte, dicen que están dispuestos a ayudar a educar cristianamente a los niños. Por eso que la función de los padrinos de bautismo es esa: educar en la vida cristiana a sus ahijados. La asignación con la cruz. Los celebrantes trazan una cruz sobre la frente de los niños e invita a los padres y padrinos a hacer lo mismo. Esa crucecita es como la marca de Jesús, la señal de que ahora en adelante van a ser suyos, o sea, de Dios, hijos de Dios. Se hace la celebración de la palabra. El celebrante, o sea, lee un pasaje de los evangelios que toque el tema del bautismo y lo explica a los presentes para prepararlos a la celebración del sacramento. Hace una oración de los fieles, rezan todos juntos por los niños, por sus padres y padrinos y por todos los cristianos. Una oración de exorcismo y una unción prebautismal. Se invoca a Dios para que libre a los niños del espíritu del mal y de la culpa original, y unge su pecho con el óleo de los catecúmenos. Celebración del sacramento. El sacerdote bendice el agua, si es necesario, que se usará para el bautismo. Las promesas bautismales. Antes del bautismo, el celebrante invita a los padres y padrinos a que en nombre de los niños expresen su renuncia al pecado y su profesión de fe. Ante las preguntas se responde 3 veces sí, renunciamos, ¿no? Y 3 veces sí, que creemos. En forma singular, es decir, sí renuncio y sí creo, dependiendo de la pregunta. El bautismo con el agua, la unción con el santo crisma que consagra al niño a Dios, la imposición de la vestidura blanca, que significa el cambio profundo realizado en el alma de los niños por el bautismo. Ahora son nuevas criaturas. La entrega del cirio encendido. Los padrinos se acercan a encender el cirio de sus ahijados en el cirio pascual, que simboliza a Cristo resucitado, que es luz del mundo. Se comprometen a que esa luz no se apague nunca en el corazón de sus ahijados. Por último, el bautismo termina delante del altar. Todos rezan el Padre Nuestro y reciben la bendición del celebrante.
Dice que el bautismo es el sacramento por el cual Dios nos adopta como sus hijos y entramos a formar parte de la iglesia, la comunidad de creyentes. El bautismo es como un segundo nacimiento a la vida nueva de Dios. Por eso elegimos padrinos y madrinas que junto con nuestros padres nos acompañarán en nuestro camino de fe. Como habíamos dicho, según el Papa Francisco nos manda a que recordemos cuándo fue la fecha de nuestro bautismo, pues van a elaborar en su cuaderno espiritual la fecha que fui bautizado, en qué iglesia, nombre del sacerdote y padrinos. La pregunta 2 del Conversemos de la página 34, la pregunta 2 del Responde de la página 35, la pregunta 1 del libro de catequesis de Recuerda de la página 37 y la pregunta 3 del Recuerda de la página 37 también. Van a hacer una retroalimentación con el tema Dialogando en Familia, la sección La Biblia nos enseña, reflexionemos y responde del tema, ¿no? Esto lo hacen en su cuaderno espiritual y vemos aquí un ejemplo, ¿sí? ¿Cómo van a hacer ustedes en su cuaderno espiritual el recuerdo de mi bautismo? Van a poner la fecha que fueron bautizados, van a poner la iglesia donde se bautizaron, el nombre del sacerdote que les bautizó y el nombre de los padrinos. Y si tienen una foto de su bautismo, pues la pegan aquí. Queridos hermanos, los invito ahora a la oración final. Todos juntos conmigo a una sola voz. Dios Todopoderoso y Eterno, tú enviaste a Jesucristo al mundo para que nos librara del espíritu del mal y nos hiciera pasar de las tinieblas al reino admirable de tu luz. Te pedimos humildemente que ya que hemos sido librados del pecado original, nos conviertas en templo de tu gloria, a fin de que habite en nosotros el Espíritu Santo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes, y nunca solo me dejes. Y ya que me proteges como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias, queridos hermanos. Síguenos a través de el Facebook de la Parroquia Ángel de la Guarda y a través del YouTube en nuestros propios canales. El siguiente tema la próxima semana será la confirmación, el segundo sacramento de iniciación cristiana. Gracias, queridos hermanos. Dios los bendiga.